Bueno, me alegra que en esta mañana les bendigo. Gracias por una vez más venir a este lugar para venir a adorar el nombre de Dios. Y allí los que están en vivo también les decimos muy buenos días, el Señor les bendiga. Gracias por estar ahí conectados y esperemos que allí nos ayuden también a compartir ahí en línea para que otros escuchen la palabra de Dios. Amén. Y allí mis hermanos donde están, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a estar dispuestos para venir a adorar el nombre de Dios. Y que una vez más, como hablábamos en la palabra de hace 8 días que nos regaló Dios mediante el pastor, no olvidemos quién es el Señor Jesucristo, que vino a morir acá por nuestros pecados, que Él resucitó entre los muertos, ¿cierto? Y que ahora Él es ¿qué? Es nuestro intercesor a la diestra de nuestro Dios Padre. Amén. Entonces vamos allá a levantar nuestras manos y darle gracias al Señor, decirle gracias Dios porque tú hoy nos has regalado un día más de vida, Señor. Gracias porque tú has dado ese soplo a nuestra vida, Señor, porque nos has regalado un día más, porque tus misericordias son nuevas para con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has guardado de malas noticias. Gracias, Señor, porque tú guardaste nuestro salir y nuestro entrar. Y gracias, Señor, porque al despertar meditamos en tu palabra, que tuvimos hambre de tu palabra y ese es el mejor alimento que podemos recibir al despertar, Señor. Gracias porque tenemos nuestro cuerpo completo para adorar y exaltar tu nombre. Y en esta mañana queremos decirte que solo queremos amarte solo a ti. Ayúdanos a morir a ese viejo hombre, Dios, y ser esa nueva criatura en ti, Cristo Jesús. Tener vida en ti y seguir adelante y no volver atrás. Que no nos pase lo que pronto cuando pasó el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel por cruzar el Mar Rojo. Ellos no miraron atrás, los enemigos quedaron atrás y ellos siguieron adelante para llegar a esa tierra prometida. Y que nosotros sigamos adelante poniendo la mirada en Dios, el autor y consumador de la fe. Vamos a levantar allí nuestras manos y vamos a comenzar a adorarle y decirle cuán grande eres tú, Señor. Qué hermoso es amarte solo a ti, seguir tu caminar, seguir, Señor, tus preceptos, seguir tu palabra, tus mandatos, Señor. No hay nadie como tú, Señor, tan grande y sobrenatural eres. Gracias por tu amor. Gracias por habernos escogido, Señor, y habernos llamado con un propósito sobrenatural, Dios. Que nuestra boca nunca se canse de hablar de ti y nunca, Señor, nos cansemos de predicar a otros de la verdad, del evangelio de la salvación, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Allí démosle un fuerte aplauso primeramente a Dios. Quédate allí en esa intimidad y comunión con Dios. Amarte solo a ti, Señor.
les va a hacer recordar ese momento que estuvieron en ese encuentro. Y recordemos que ese encuentro también para muchos ha sido ese primer amor con el Señor. Es como recordar ese tiempo cuando el Señor nos escogió, nos libertó, Él nos hizo libres. ¿Cuántos de aquí son libres en esta mañana? Amén. Porque Cristo vive y Cristo nos ha dado libertad. Y en esta mañana nos va a dar la libertad de danzar para Él, de cantarle. Cántale con todas tus fuerzas. Cántale también con entendimiento y con sabiduría, porque Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. ¿Quiénes son libres? Él me hizo libre, 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 Él me hizo libre. Bueno, muy buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Gloria a Dios, denle un aplauso al Rey. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Espero que ustedes hayan gozado esa alabanza y esa adoración a nuestro Señor, amén. Sean todos bienvenidos a este nuevo servicio, nuestro segundo en el día de hoy, contentos y gozosos de estar una vez más en la casa del Señor, amén. También damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en medio de las redes sociales, a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la internet, bienvenidos también a este servicio, y el Señor los bendiga. Hoy es un día muy especial, porque hoy estamos celebrando este día del Señor, donde venimos a adorarle, y hoy también tendremos y compartiremos la Santa Cena, amén. Tome su lugar en esta mañana, mi amado hermano, póngase cómodo.
El Señor le bendiga. Y hoy para mí es un placer presentar a nuestro predicador. Hoy nos acompaña nuestro pastor Eduardo Cardiz. Él es el presidente de la personería jurídica de Fuente de Restauración y Conquista, a la cual pertenecemos. Y bueno, mi pastor, es un gozo para mí de verdad presentarlo y que usted esté aquí en esta casa, que tanto le queremos y que lo extrañábamos ya, porque ya hace bastante tiempo que no lo teníamos. Mi pastor, el Señor lo bendiga y bienvenido. Muy bien, Dios bendiga, buenos días. Pláceme volverlos a ver. Ya hacía varios meses que no los veía y de verdad que le hace a uno falta. La iglesia no es lo mismo a través de la internet, y aunque saludamos a los que están conectados con nosotros, pero ellos podrán darnos la razón que no es lo mismo estar a la distancia que poder estar aquí en la casa de Dios. Pero bueno, lo importante es que en esta mañana podamos estar en el mismo espíritu, amén. Y como los cultos también ahora son corticos, ¿no? De 1 hora máximo, entonces nos toca ir así volando. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Fuente, Restauración y Conquista, de mi familia, de mi esposa. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y en este culto sí me voy a quitar el tapabocas, porque estoy a una distancia, ¿cómo se dice? Prudente, normativa de ustedes para poderlo hacer. Y bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios porque seguimos adelante. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Pues he decidido compartir la misma palabra a todos los cultos porque somos una sola iglesia. Y cuando Dios reúne a sus hijos, quiere que estemos en el mismo espíritu, no que uno es una cosa, otro es otra cosa, sino que una sola iglesia tenemos un propósito, tenemos una función, y por eso compartiremos lo que dice la Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Pero quiero contextualizar un poco la lectura. El apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, porque para aquella época como para nuestro tiempo, la Biblia estaba siendo, tergiversada, estaba siendo de alguna manera cuestionada por las personas. La Biblia ha sido uno de los libros más cuestionados y más perseguidos del mundo a través de la historia, pero también ha sido el libro que más se ha reproducido, el libro que más ha llegado a todas las naciones del mundo. Y ese libro que aunque lo han querido quemar, acabar, nunca han podido ni podrán, ¿cierto? Entonces, Dios tiene con nosotros un propósito cada año. Y bueno, gracias a Dios porque nos ha permitido tener ya estos meses en medio de pandemia, de virus y todo, y seguimos vivos. Tiene que haber un propósito de Dios. Tiene que haber alguna razón por la cual Dios no nos ha llamado a su presencia y por la cual podemos seguir sanos, con vida y con temor y amor de Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le escribe para que puedan entender los designios de Dios para su pueblo y de esa manera aplicar sobre todo la palabra, aplicar el direccionamiento, aplicar los principios, las leyes de Dios para la humanidad. Si hay una persona que de pronto está enferma, va al médico, el médico le receta unos medicamentos, la persona llega a su casa, lo deja en la mesita de noche, se sigue quejando, mira los medicamentos, se sigue quejando, mira los medicamentos, se sigue quejando. Pues ¿para qué fue al médico, cierto? Ahora necesita que tomarse los medicamentos si quiere sanarse, si quiere mejorar. De lo contrario, aunque haya ido al médico, aunque tenga los medicamentos, no va a pasar nada. O sea, por ósmosis no se va a mejorar. Igualmente, la palabra de Dios es para aplicarla, es para realmente tenerla de manera práctica. Así es de que cuando el ser humano cumple esos mandamientos, esos parámetros, disfruta y activa y vive el gozo que Dios ha prometido para aquellos que deciden cumplir su palabra. Hacía una ilustración esta mañana con el tema
de las festividades que nosotros tenemos, ¿no? Como tradición. Hay una de ellas que es el tema del cumpleaños. Yo creo que a nivel mundial el cumpleaños se celebra, ¿no? Y nosotros aquí, todos colombianos que manejamos el castellano y el español, sí, que tienen sus diferencias, pero bueno, aún así cantamos el cumpleaños hasta en inglés, ¿cierto? ¿Quién no se sabe el cumpleaños en inglés, cierto? Todos se lo saben aquí, ¿sí? Aunque no hayan estudiado inglés, se saben el cumpleaños en inglés. Y es un motivo de celebración el cumpleaños, pero siempre he dicho que es importante celebrar con entendimiento, ¿sí? Ahorita nos decían que cantáramos al Señor con entendimiento. No sé si usted entendía lo que estaba cantando cuando le decía Señor que amarlo era lo que queríamos sin ni siquiera mirar para atrás. La pregunta es, ¿qué tanto hemos cumplido eso? ¿Cuántas veces hemos mirado atrás? Pues estamos pensando en mirar atrás. Entonces, el cumpleaños, a pesar de que sea una fecha tradicional, debería ser algo que se celebra con entendimiento. Porque ¿a quién le gusta que le celebren el cumpleaños? ¿A todos? Y cuando no le celebran el cumpleaños uno extraña, ¿cierto? Uno dice, sobre todo los que nos acostumbramos a que cada año nos celebran y nos sorprenden. Y en mi caso como pastor tengo el privilegio de que cuando cumplo años me empiezan a saludar desde medianoche y me empiezan a mandar mensajes y me trasnochan y todo eso. Pero hace como 2 años me ocurrió algo, y es que no llegó ningún mensaje ni ninguna llamada durante la noche. Tan raro. 7 de la mañana nadie me llamaba, 8 de la mañana nadie me llamaba, 9 de la mañana nadie me llamaba, y uno dice, ¿qué pasó? Pero a las 10 de la mañana me entró una llamada, ¿sí? Y contesté la llamada, y la llamada decía, la empresa de telefonía celular te desea feliz cumpleaños. Creo que nadie se acordó ese día. Bueno, sí, en la tarde se acordaron, pero ya nos acostumbramos, y el hecho de que haya una celebración produce alegría, produce gozo. Sin embargo, volviendo al entendimiento de la celebración, si nos detenemos en el término de feliz cumpleaños, lo que se busca es que cada año haya una etapa de tiempo en que la persona se detiene y evalúa si cumplió lo que tenía para hacer ese año, y que sea un motivo de celebración. Sin embargo, las personas muchas veces lo que hicieron fue perder otro año más y aún así celebran. ¿Sí lo han notado? Otro año perdido y aún así celebran. Y llevan 5 años perdidos y siguen celebrando. Y lo que Dios dice es no. Una de las cosas que tenemos los predicadores es que cuando vamos a buscar la palabra para dar a la iglesia, oramos, estudiamos la palabra, ayunamos, reprendemos al diablo, hacemos muchas cosas para encontrar qué palabra Dios tiene para la iglesia. Y entendiendo el tiempo y todo que tenemos ahora en los cultos, Dios fue muy puntual y muy específico para lo que quiere decirnos en esta mañana. Así es de que le he llamado a esta palabra el gozo de cumplir. ¿El gozo de cumplir qué? Ahora sí leamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Y esa escritura tiene una función, dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Y hay un reto, hay una meta. ¿Cuál es? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todos nosotros necesitamos encontrar un motivo de celebración, pero nunca lo encontraremos si no hemos cumplido. ¿Sí? Cumplido con un propósito, cumplido con unas metas, cumplido con unos parámetros, cumplido con unos mandamientos, en este caso, que son dados por Dios. ¿Sí? Que son dados por Dios. Entonces, en medio de estos tiempos, porque hay que decir que en este tiempo la gente está tratando de tergiversar la escritura, ustedes
escucharon en las noticias hace unos días que el líder de la religión tradicional aprobó, ¿no?, el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Entonces, desafortunadamente, son cosas que no deben alegrarnos ni debemos celebrar como el mundo lo hace. Eso no debe producir gozo en las personas, porque eso no es lo que fue inspirado por Dios y que está escrito aquí. Entonces no se cumplió con lo que Dios dijo que hay que cumplir, sino que se cumplió es con lo que el ser humano ha determinado que se debe hacer. Y eso no debe ser motivo de gozo, sino debe ser motivo de tristeza. Qué triste que la familia se afecte de esa manera, el principio de la familia, la unión, el establecimiento, la bendición de Dios para una familia. Entonces, la Biblia dice es que esa escritura, hablando de ese gozo de poder cumplir entonces lo que Dios dice, es que la escritura es la que ha sido inspirada por Dios. ¿Sí? Es la que ha sido inspirada por Dios. ¿Y de qué nos tenemos que gozar? Entonces, en primera instancia, de que la escritura nos da vida. ¿Y por qué nos da vida? Porque la misma palabra de Dios dice que es una inspiración, ha sido una inspiración. Pero esa inspiración, a diferencia de como nosotros interpretamos el término inspiración, nosotros decimos a alguien que pronto le dice una palabra romántica a una mujer que dice, uy, está inspirado, ¿sí? Pero es algo de tradición, porque la raíz de la palabra inspiración viene de vida. Sí, ustedes recordarán, si asociamos los términos, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que hizo del polvo de la tierra al hombre, y después de eso, ¿qué hizo? Sopló en su nariz y le dio vida. Entonces, ahí el ser humano toma esa vida espiritual. Sí, luego encontramos en la escritura que hay otros acontecimientos, por ejemplo, cuando Jesús oraba por sus discípulos, y dice que también sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, hay que celebrar y hay que gozarnos cuando cumplimos con ese entendimiento que nosotros ahora tenemos una nueva vida. Es decir, que nosotros ahora no vivimos como vivíamos antes. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 lo dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, yo debo celebrar que soy una nueva criatura. Pero debo celebrar si estoy viviendo como una nueva criatura. Porque hay personas que puede ser que digan, sí, es que yo voy a la iglesia, yo me conecto a través de las redes sociales, pero siguen viviendo como el viejo hombre. Entonces no se está cumpliendo la vida que Dios da cuando una persona recibe a Jesús y recibe la palabra como promesa. Porque la promesa dice en Juan 1:12, ¿no?, que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se cumple, que es lo que Dios me ha pedido que le diga a la iglesia. Iglesia, a veces nos preocupamos tanto, y ojo, no estoy diciendo que no tenemos que seguirnos capacitando, aprendiendo, pero nos preocupamos más por lo que no sabemos que por cumplir lo que sabemos. ¿Cuántas veces usted ha venido a culto? ¿Cuántas prédicas usted ha escuchado? ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? ¿Cuánto conocimiento tiene de la Biblia? La pregunta es, ¿cuánto de eso cumple usted en su vida práctica de la Biblia? Y a veces nos mofamos, ¿no? Decimos que yo sí me sé en dónde queda el libro del profeta Joel, y me sé el Salmo 119 de memoria, y bueno, felicitaciones, pero no es motivo de gozo si eso no lo está cumpliendo. No hay un motivo de celebración. Si no se cumple, no hay nada que celebrar. Es peor
Es peor saber y no cumplir a no saber y no cumplir. Porque la Biblia dice que no solamente es pecado para el hombre aquellas cosas que no debe hacer y las hace, a aquellas cosas que sabe que las debe hacer y no las hace. ¿Me hice entender? ¿Fui lo suficientemente confuso? Sí, hay cosas que nosotros sabemos. Dice en la Biblia que nosotros sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y eso nos es contado por pecado. Dios nos está permitiendo ir finalizando un año. Y en medio de una pandemia, hay muchas personas que ya están pensando en la celebración de este fin de año. Hay algunos que ya están colocando que lucecitas en la casa, que están, ya uno están, como dice la canción, engordando el marranito. ¿Es que dice la canción? El marranito que no la saben ustedes. Ay, están out. No me entiendes. Que el marranito que ha comprado desde noviembre para engordar. Yo me lo he escuchado. Ay, no, pastor, eso es del mundo. Ay, bueno, está bien. Pero hay mucha gente que ya está. Y lo que Dios dice es, si no cumpliste, si no estás cumpliendo con lo que tenías que cumplir, no es motivo de celebración. Es motivo de tristeza que Dios, habiéndonos guardado la vida, habiéndonos guardado la salud, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo doy gracias a Dios porque veo que ustedes aquí sí se congregan. Pero hay muchos lugares donde la gente ya no está yendo a las iglesias. ¿Sí? Claro, es más fácil, y no lo digo por los que estén conectados, espero. Pero es más fácil desde la casa, desde la camita, estar recibiendo. No lo digo por ustedes. No. Pero es que es más cómodo desde el sofá de la casa. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nadie se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. Y este ha sido un tiempo donde desafortunadamente la gente tiene excusas. Dice, ay no, es que yo no voy a la iglesia porque es que las iglesias son un foco de contagio. Mentiroso el diablo. Porque si hay algo que tiene la iglesia es que es un foco pero de sanidad. La Biblia dice, venid a mí y yo os daré vida y vida eterna. Amén. Entonces sí, guardamos todo este tema del protocolo, nos quedamos y todo eso, pero también somos hombres y mujeres de fe, que creemos que cuando venimos delante de la presencia del Señor, Dios es el que nos guarda. La sangre de Cristo que tiene poder nos guarda. Y dice la Biblia que ningún dardo del enemigo prosperará contra nosotros. Entonces, lo que Dios dice es, ustedes saben mucho de palabra, ustedes tienen muchas predicaciones que su pastor le ha dado, que su pastora, que líder le han dado, pero ¿qué van a celebrar? ¿Qué tanto de eso están cumpliendo? También le he dicho a algunas personas allí en la iglesia que nosotros pastoreamos, tanto en Fuente como en Danubio, les digo, es curioso que a ustedes no les da miedo subirse a un Transmilenio, pero les da miedo ir a la iglesia. ¿Cierto? No les da miedo meterse allá a la panadería que está llena de gente, ¿cierto? Pero sí les da miedo venir a la iglesia donde toca, ni siquiera nos podemos abrazar como antes. Yo me he sentido raro en no poderlos abrazar, en no poderles dar la mano, en no poder tomar tintico allá afuera, bueno, un cafecito. Nada de eso lo estamos haciendo. Y aún así las personas no están cumpliendo con muchas cosas. Hablo del congregarse como una de ellas, pero hay muchas otras. El conocimiento, mi amado hermano, debe generar una transformación. Es decir, que al finalizar de este año, nosotros podamos ver que esa vida que tiene su palabra nos ha ido transformando, que somos realmente nuevas personas. Si es así, hay motivos de celebración. Amén. Si no es así, no hay motivos de celebración. Ahora, a mí me encantan las celebraciones. Yo soy feliz celebrando, pero celebrando cosas realmente con entendimiento, con sentido, no por tradición, no por costumbre. Entonces, iglesia, tal vez usted dice, bueno, pero es que yo no sé tanta teología, yo no sé tanta Biblia, pero ¿qué de lo que sabe estás cumpliendo? ¿Será que puedo decirle feliz cumpleaños? Porque cumpliste este año con lo que Dios te dijo que había que hacer este año.
Feliz cumpleaños, o el 31 de diciembre, que usted no esté allá comiéndose las uvas. ¿Y saben qué es eso? Ay, no, pastor, no sé de qué está hablando. Bueno, hay una tradición por ahí que hacen eso, ¿cierto? A que usted pueda estar diciendo, Señor, el 31, Dios, gracias, porque cada día que me diste, lo usé, obedecí a tu palabra. Como cantábamos ahorita, no miré atrás este año, sino que a pesar de las dificultades, como tu palabra me lo ha enseñado, proseguí hacia la meta como mirando al invisible y me gozo de este año que me has dado de vida. La palabra de Dios dice entonces que esa inspiración es porque cuando una persona va a la Biblia le da vida espiritual. Si usted no es de los que lee, estudia, medita en la palabra de Dios, no tiene vida espiritual. Porque el que deja de alimentarse, se muere de hambre. Y espiritualmente, el que deja de alimentarse de la palabra, el que deja de orar, el que deja de ayunar, el que deja de congregarse, se muere espiritualmente. Y Dios no quiere que eso suceda. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, oren todo el tiempo, oren sin cesar, para que no entren en tentación, porque el espíritu a la verdad está atento, pero la carne es débil. ¿Estás cumpliendo con eso? Y si no, ¿para qué más palabra? ¿Para qué más enseñanzas? ¿Para qué más cultos? Les pregunté esta mañana a los hermanos si hay alguno de acá que se acuerde la palabra que les compartió Dios hace 8 días. ¿Alguno? Cuéntame, ¿de qué se trataba? Ok, entonces, Jesús murió para estar a la diestra del Padre e interceder por nosotros. ¿Y eso de qué me sirve a mí? ¿O en qué lo puedo aplicar en mi vida? ¿Perdón? ¿Quién dijo? La justificación. ¿Todos entienden qué es eso? O sea, ¿cómo hago práctica esa palabra? ¿Para qué me sirve a mí? Esa es una información, pero que Dios quiere es, quiero que cumplan eso. Entonces, puede ser que la predicación haya sido solamente eso, vea, 5 minutos o 3 minutos, pero que yo pueda irme a casa diciendo, ok, es decir, que hay un abogado, hay alguien que intercede ante mí, ante el Padre, que si yo peco, que si de pronto yo tropiezo, que si de pronto cometo un error, yo tengo a alguien que me defiende, alguien que desde que murió en la cruz tuvo el propósito de entregar su vida por mí, y que aún en este tiempo, si yo erro, si yo cometo un pecado, lo tengo a Él, a quien le pido que por favor, por lo que Él hizo, pida perdón ante el Padre por mí, y yo pueda tener la libertad y la esperanza de ir al cielo y no condenarme por ese pecado. Amén. Nota que es lo que Dios quiere. O sea, tanta información, ¿para qué? Si no la estamos aplicando, si no la estamos viviendo, si no la estamos haciendo práctica. Dice más adelante, porque me quedé allí, dice entonces que es útil para enseñar. Es decir, la Biblia, lo que Dios nos dice, esa prédica que usted recibe, tiene un propósito, tiene una utilidad única, específica de la Biblia. ¿Cuál es? Enseñarla. Enseñar. Ahora, cuando yo enseño, debo entender que es un proceso, como cuando uno le está enseñando al niño a caminar, ¿cierto? Los que somos padres de familia o los que somos abuelos, enseñamos durante un proceso y cuidamos de que la persona aprenda bien, que si el niño se cayó, entonces yo reviso si él puede levantarse solo, y si no puede, entonces yo voy y lo ayudo y lo enseño y lo suelto hasta que él pueda caminar solito. La Biblia es útil para enseñar, no es con otras herramientas. En este tiempo donde sí, la internet, ahora la virtualidad es la forma de enseñar a nuestros hijos, y yo quiero decirles, hay que tener mucho cuidado, porque en este tiempo los medios de comunicación, en su gran mayoría, no tienen la inspiración de Dios, y aunque es un medio, no es quien tiene los principios para enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos.
Es útil la Biblia para enseñar los principios. Les hacía la ilustración esta mañana también a los hermanos que si vamos a trabajar en el área, por ejemplo, de la construcción, y si vamos a clavar una puntilla y cojo una maceta para clavar la puntilla, ¿qué puede ocurrir? El machucón con una maceta no es lo mismo que el machucón con un martillo. Si no me cree, haga la prueba esta tarde tan pronto llegue al culto. Venga a ver si lo que decía el pastor es cierto. ¿Por qué es más grave y puede ser fatal para perder un dedo con la maceta? Porque no fue diseñada para eso. La Biblia fue diseñada para enseñar, para formar, para levantar nuevas generaciones con principios inspirados por Dios. La pregunta es, ¿qué tanto usted está enseñando la palabra de Dios? ¿Qué tanto sus hijos saben de la enseñanza? Ay, no en la iglesia, los maestros de iglesia infantil. No, es su responsabilidad porque usted es quien tiene el conocimiento también. ¿Qué tanto le está enseñando a sus vecinos? Sí, vemos todavía gente que a pesar, mire, yo en esta pandemia vi cosas tristes. Por ejemplo, personas que se emborrachan hoy y mañana colocan el trapito rojo en la puerta. Sí, pero la gente tan conchuda. Sí, pero eso solamente pasa allá en un barrio donde yo vivía, eso por aquí no se ve. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hay que hacer con ellos? Enseñarles. En Juan 8:32 dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es la Biblia la que hay que enseñar. Usted le dice a una persona, mira, es que usted si sigue tomando se va a morir de cirrosis, no sé qué. ¿Y qué dice la persona? Pues de alguno se tiene que morir. ¿Cierto? Pero si usted le enseña la palabra misma le da vida a esa persona. El Espíritu Santo lleva a que a través de su verdad sea convencido, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y de esa manera, nosotros, como dice también segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero digno, que usa bien la palabra de verdad. Son tiempos donde la gente tergiversa, manipula la Biblia, pero la palabra de Dios tiene como principio ser usada para enseñar los principios inspirados por Dios. No es como la gente dice, no es como el gobierno dice, es como Dios dice que se debe hacer. Estos días recibí un poder de nuestra misión y ese poder me permite entonces celebrar matrimonios con efectos civiles, es decir, como un notario, como un registrador, como un juez. Y estamos en este tiempo donde los gobiernos y el mundo nos dice que yo tengo que casar a dos personas del mismo sexo si ellos me lo piden. Pero que la Biblia me dice es que yo tengo que enseñarles que eso no es así. Y si yo cumplo con eso, tengo motivos para celebrar, para gozarme. Si no lo enseño, no tengo razones para celebrar. Dice la Biblia que además es útil para redarguir. Y ese redarguir habla de confrontarme, de medir hasta dónde causo daño con lo que he hecho. ¿Sí? Sentir en carne propia o ponerme en los zapatos de otro mejor. El daño que hago cuando no hago las cosas bien. ¿Para qué? Para tener una autocorrección. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es cortante, es más cortante que espada de ¿qué? Que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, que discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Es decir, si una persona necesita tener una autocorrección, necesita ir a la palabra, cumplir la palabra.
Hay gente con muy buenas intenciones, dice, es que sí, yo tengo que cambiar. Bueno, pero ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es como la palabra de Dios lo dice. Que dice la Biblia, por ejemplo, que el que robaba, ¿por qué lo tiene que pensar? Le pasa a lo que les conté también, que un hermano me dijo, pues pastor, la verdad es que, yo antes sí robaba harto, pero yo ahora robo poquito. O sea, la corrección es esa, robar ahora poquito. O el que dice, pues yo antes era muy mentiroso, pero ahora solo mentiras piadosas. ¿Dónde dice aquí pero los que digan mentiras piadosas heredarán? No, aquí dice, ni los mentirosos, ni los ladrones, entrarán al reino de Dios. Entonces, yo necesito tener una autocorrección si quiero cumplir con lo que dice la Biblia, porque aquí en la iglesia le han enseñado a usted muchas veces lo que acabo de decir, que las mentiras son del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira, que el robar es pecado, ¿cierto? Etcétera, que el chisme es pecado. No, ese no. Ay, tan bueno que es el chisme, ¿no? Tan bueno cuando sí sabe, ¿no? Eso activa un espíritu de chismografía que el otro dice, ¿Qué? ¿Cuándo? Ay, la gente, ¿no? No es que no sea chismo. ¿Sí? ¿Reconocen ese lenguaje? Entonces, lo que dice la Biblia es que eso no. Y yo debo celebrar si cumplo eso. Pero si no estoy cumpliendo eso, no hay motivo de celebración. Y Dios nos permite poder seguir corrigiendo aquellas cosas que como pastores no podemos estar detrás de cada persona para estar mirando si lo está haciendo o no. Cada uno de ustedes ya tiene un conocimiento, ha sido soplado por el Espíritu Santo y le ha dado vida espiritual. Usted ya sabe lo que está bien y lo que está mal. Hablé esta mañana también de mi nieta, tiene 3 años y medio, la mayor. Y entonces les decía que el ser humano, en nuestra humanidad, estamos cargados de ese mal en nuestra humanidad, ¿no? Entonces les contaba que la niña me descubrió desde muy pequeña que en mi mesita de noche yo coloco ahí dulces que me dan los hermanos, ¿no? Aquí una chocolatina, aquí una galletita. Entonces yo a veces no me puedo comer todo y lo voy guardando ahí. Entonces ella lo descubrió, pero esta semana fue y entonces yo la vi que salió calladita. Y entonces yo le dije, ¿para dónde vas? Me dijo, voy para donde mis padres. Ah, sí, ¿y por qué? Porque quiero ir donde mis padres. Ah, ¿y qué tienes ahí? Déjame ver lo que tienes ahí. Y sacó una tremenda colombina que tenía escondida ahí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la escondió? ¿Por qué se fue calladita? Porque Dios nos ha dado conciencia. Y aunque no tengamos conocimiento de mucha Biblia, aquí dentro de nosotros, nuestra conciencia que Dios nos ha dado ese conocimiento del bien y del mal, sin que nadie lo diga, ya el ser humano lo siente, ¿cierto? Lo siente que está haciendo mal. Es necesario que la persona tome la decisión de corregir eso. Claro, imagínense lo que le hubiera pasado a mi nieta si eso hubiera sido unos 30 años antes. ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado a esa niña? ¿Cierto? Uno se acuerda todavía, hoy en día, yo les decía, uno se acuerda hace años cuando uno le quitaba algo a los papás, ¿no? Uno se acuerda hasta cuando lo pillaron, de ahí para adelante uno no se acuerda. ¿Me hago entender? Sí. Hasta ahí me acuerdo y hasta ahí. Entonces Dios dice, es tiempo de que ustedes celebren si están corrigiendo, pero si no están corrigiendo a la luz de mi palabra, no hay nada que celebrar. O sea, ¿para qué entonces tanta dirección, tanta oportunidad, tanta bendición? ¿Para qué si no están cumpliendo? Es muy triste cuando uno le da una enseñanza a un hijo, le pide algo y el hijo no lo hace. Y uno le dice otra vez y no lo hace. Finalmente, entonces, ¿qué toca hacer?
Pavo, pavo, dijeron por allá, yo creo que todos lo saben interpretar. Y los niños, ya los hijos saben interpretar. Si uno le dice a un hijo, pavo, pavo, ellos no dicen, ay, tan bonita esa canción. No, ellos ya saben a qué se está refiriendo. ¿Cierto? Ellos ya saben. Y Dios es amor. Pero ojo, nos olvidamos que aquí también dice que Él es fuego consumidor. Y todo esto que está pasando fue también un llamado de Dios para la humanidad. Corregir. ¿Están corrigiendo? No, la humanidad no está corrigiendo. Se está chuequeando peor. Están haciendo cosas terribles en tiempos de pandemia, cuando la gente tenía que arrepentirse. La Biblia dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ojo, aquí estoy hablándole al pueblo de Dios y vengo a decirle de parte del Señor, si estás corrigiendo, celebra. Pero si no estás corrigiendo, pilas, porque no estás cumpliendo, para lo cual la palabra de Dios fue inspirada. Dice más adelante que también para instruir en justicia. Y la instrucción tiene una connotación muy específica, porque aunque la instrucción también habla de enseñanza, la instrucción es más que teórica, es práctica. Como cuando uno iba a comenzar un trabajo en una empresa, ¿no? Entonces era un tiempo de inducción o de instrucción. Entonces a uno le decía, mire, esta máquina se maneja así. Y la persona lo hacía. Y yo miraba. Y después seguía el proceso, ¿no? Ahora usted hace. Hacemos juntos. Usted ahora lo hace y yo lo miro. Y ahora usted finalmente lo hace solo. La instrucción en este caso habla de ese testimonio con el cual nosotros le predicamos y le enseñamos a las demás personas. Porque es que la mejor forma de enseñarle a otros es con la práctica, ¿cierto? Es con la vivencia real, literal. Pero aquí dice que no es como a mí me parece, dice para instruir en justicia. Y la justicia se refiere a una ley. Se refiere a unos parámetros, a unas normas. Es decir, que la persona conoce la ley de Dios y en la práctica obra de tal manera que los demás aprenden cómo es que se debe hacer. Estos días una persona a la que le pedí que por favor no consumiera drogas en la puerta de la iglesia, estaba con una persona que vende drogas ahí y se puso muy bravo y empezó a insultar y todo eso, sí, y me empezó a insultar y a desafiar, a pelear, y yo en ese momento dije, aquí tocó orar al Señor, guarde. Pero les soy honesto, en mi humanidad me estaba molestando las palabras que me decía. Y son de esos momentos que a uno como que le provoca administrarles los 5 ministerios, ¿cierto? O sea, el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y yo lo que hice fue bendecirlo, sí, y no dejarme influenciar por ese ambiente. Y con esa forma estaba instruyendo a las personas para que dejase que Dios, que dice en su palabra, Él es el que pelea por nosotros. La gente estaba atenta a cómo iba a reaccionar el pastor. Y la gente está pendiente, ¿cómo va a reaccionar usted? Porque como usted está reaccionando, es la mejor forma como usted está enseñando. Lo que usted está haciendo es lo que realmente está hablando de Dios. Ojo, porque cuando usted enseña, cuando usted instruye, usted está presentando a Jesús a través de su vida. Así de que dice la Biblia que todo esto es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está terminando y va a terminar un año. La pregunta es, ¿usted cumplió con esa preparación de este nuevo año para toda buena obra? ¿Será que se puede decir feliz año? ¿O se puede decir perdimos el año? Usted de los que le dice a su hijo, ¡ay, donde me pierda el año!
¿Y tú qué delante de Dios? ¿Ganaste o estás perdiendo el año? Todas las obras se ponen en evidencia y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Finalizo leyendo lo que dice Lucas 11:28. Lucas 11:28 dice lo siguiente. Aunque aquí ya los proyecta, ¿cierto? Ok, sí. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la guardan. Es decir, la obedecen, la aplican. ¿Qué tal si te colocas sobre tus pies en esta hermosa mañana? La Biblia nos enseña a participar de la cena del Señor. Y como la Biblia nos enseña que hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Pero hay que cumplirlo con entendimiento. No voy a juzgar hoy a nadie, pero sí quiero enseñarle. Quiero inspirarle. Porque en la iglesia, en la casa de Dios, todos deberíamos participar de la cena. Claro, ¿por qué no participamos algunas personas? Identificándome con ustedes. Porque no nos hemos bautizado, porque tal vez estamos en pecado, no nos sentimos bien, porque etcétera, etcétera. Pero puede ser que hoy fuera el día del Señor, que hoy Jesucristo viniera a la tierra. Y allí no hay excusas. Le conté esta mañana a los hermanos que tuve un sueño que jamás, en más de 20 y pico de años predicando la palabra del Señor, jamás había tenido un sueño como esos. Había escuchado de sueños como esos, pero personalmente nunca lo había experimentado. Y soñé, o fue una visión del fin de los tiempos. Y entonces en mi sueño o en mi visión sentí el temor que dice la Biblia que va a haber sobre la tierra con la venida de Jesús. Y cómo empezaron los montes a derribarse. Yo quise salir a correr, a decirle a la gente que había sido el tiempo, pero Dios me dice, ya es el tiempo, ya no hay nada que hacer. Estaba con mi esposa, estaba con mi hijo, estábamos allí, pero llegó un momento donde me encontré solo delante de Dios y empecé a llorar, porque en mí había la paz de que había procurado obedecer y cumplir lo que la Biblia dice. Aunque en algún momento le dije a Dios, Señor, tú conoces mi corazón, pero aquí estoy. En mi espíritu sabía que había ganado el año y eso me produjo alegría. Yo quiero pedirle que usted en esta mañana cierre sus ojos por un instante y, como dice la Biblia, que usted se ponga cuentas con Dios. ¿Qué tanto de todo lo que te han enseñado durante este año? ¿Qué tanto de lo que sabes de Dios y de su palabra estás cumpliendo? ¿Qué tanto estás enseñando? ¿Qué tanta vida espiritual tienes con ese soplo que el Señor colocó en tu corazón aquel día que le recibiste? Y si en esta mañana hay alguna persona que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, hoy permite que el soplo de Dios te dé vida al reconocer que Él es tu único y suficiente Salvador, al reconocer tu pecado delante de Él, y de esa manera poder seguir en ese proceso donde te puedes bautizar para dar testimonio de que ahora Cristo vive en tu corazón y que ahora eres una nueva criatura. Estar a cuentas con Dios, porque como dice la Biblia, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros haced esto en memoria. Que la Biblia dice, es un mandamiento. Debíamos y debemos celebrar este momento. Este pan simboliza el cuerpo de Jesús que fue partido, un acto de amor para con la humanidad. Ese cuerpo sufrió aún una llaga en el costado, y dice la Biblia que por esa llaga nosotros somos curados física y espiritualmente. Así es de que hoy es un día para hacer memoria de lo que Él hizo, de lo que Él hace y de lo que Él seguirá haciendo, mientras nosotros aceptemos esa obra preciosa
que Él hizo en la cruz del Calvario. Padre, gracias por este pan. Hoy lo tomamos, amado Señor, recordando, pero también hoy aplicando ese principio de restauración, de sanidad en nuestro cuerpo, Señor, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Así es de que tomamos del pan. Amado hermano, toma el pan, dale gracias al Señor y recuerda que el Señor sufrió todos los dolores para que tú no sufras, sino para que tú te goces en la medida que cumplas la palabra de Dios. Puedes tomar del pan, dándole gracias al Señor. Gracias, Papito Dios, por este pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa es símbolo de la sangre de Cristo que fue derramada para que nuestro pecado fuese limpiado, quitado, lavado. Allá en casa también pueden participar de la cena, pero con entendimiento. Es ese nuevo pacto que el Señor hizo con la humanidad, para que todo aquel que se arrepienta pueda tener una nueva esperanza de perdón, para vivir como una nueva criatura e ir a la eternidad. Señor, hoy hacemos memoria que un día vendrás por tu iglesia, que un día vendrás por nosotros, Señor, y que esperas encontrar a tu iglesia como esa novia ataviada, sin mancha y sin arruga. Tomamos de la copa, dándote gracias y aplicando esos beneficios a nuestra vida, Señor. Somos libertos por ti, y el que ha sido liberto por el Hijo, liberto es. Así es de que tomamos de la copa dándote muchas gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar de la copa, mi amado hermano, dándole gracias a Dios. Dios amado de los cielos, gracias por esta celebración, por tu palabra a nuestra vida, Señor. Hoy proclama y declara que tu pueblo se gozará sabiendo que están cumpliendo, que aquello que tú nos has hablado y nos has enseñado una y otra vez, Señor, lo estamos cumpliendo, y que cada tiempo que podemos celebrar, Señor, tiene una razón de celebración, y es que delante de ti, Señor bendito, hemos hecho como tú nos has enseñado. Padre, gracias también esta mañana, porque es un momento también en el que tu pueblo, que hemos aprendido a honrarte con nuestros bienes, darte a ti lo que a ti te pertenece, con los diezmos, las ofrendas, las primicias, los votos que hacemos delante de ti. Hoy bendigo tu empleo, mi hermano, bendigo tu empresa. Hoy bendigo, amado Señor, estos recursos que se recogen en tu casa, Señor. Y proclamo que mis hermanos al salir, Señor, al depositarlos, puedan gozarse. Por eso tu palabra dice: porque Dios ama al dador alegre. Que nos podamos gozar sabiendo que hemos cumplido en cada cosa que cumplamos, que podamos alegrarnos, no entristecernos, sino que podamos alegrarnos. Por eso, iglesia, en esta hermosa mañana bendigo tu vida y declaro y proclamo la bendición de Dios Todopoderoso sobre ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.